buenos días en esta helada mañana, lunes 6 de mayo, ya estamos en el mes de mayo y como siempre les doy la bienvenida a Semana Económica en su cuarto capítulo, esta tercera temporada. Para empezar, como siempre, le agradezco la presencia de nuestras empresas colaboradoras, su colaboración, estar permanentemente ahí para poder realizar toda la agenda de ICARE. Y bueno, nuestro tema de hoy día, queremos hablar de reforma tributaria, pacto fiscal para el crecimiento, el progreso y otras cosas más, porque este es un tema que en nuestro país ha sido bastante reiterativo. El 1 de julio del año 2022, ya hace casi 2 años, el gobierno presentó su reforma tributaria y anunció el envío de los primeros proyectos que incluían cambio al impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, desintegración del sistema impositivo, medidas contra la elusión, evasión, exenciones tributarias, etcétera, para recaudar 4,1% del PIB. No obstante todos los esfuerzos de gobierno, el 8 de marzo la Cámara de Diputados rechazó el proyecto. Después, principios de agosto del 2023, aparece el presidente dando a conocer un pacto fiscal que reconoce la necesidad de que tiene que haber crecimiento, al menos en el discurso. Pero empieza esto ya a finales del año pasado y principios de este, con una primera parte de este proyecto que es el proyecto de ley de obligaciones tributarias. Para conversar toda esta evolución, para conversar sobre la necesidad de una reforma tributaria, para conversar sobre los efectos de una reforma tributaria, tenemos 2 grandes invitados. A mi derecha, Klaus Schmidt-Hebel, profesor titular e investigador de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, Klaus. Muy buenos días, Michelle. Como siempre, un gusto estar contigo acá. Muchas gracias. Además es consultor, asesor, conferencista internacional. Fue elegido economista del año por sus pares en Chile. Recientemente salió una publicación que es uno de los 3 chilenos más citados a nivel internacional, así que es un gran orgullo tenerte acá. Ingeniero comercial, licenciado en Economía, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Economía del MIT. Y a mi izquierda tengo muchas cosas más, pero si no se nos va a ir el programa en esto. Alejandro Mico, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Alejandro, bienvenido. Klaus, también, gracias por la invitación de estar acá nuevamente. Alejandro es ingeniero civil industrial. Siempre me llama la atención cuando leo tu currículum, se me olvida que viene de la civil industrial. Civil industrial. Exactamente, de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Harvard. Fue subsecretario de Hacienda, investigador del Banco Interamericano del Desarrollo y del Banco Central de Chile, donde los 2 también estuvieron. Así que vamos al meollo del asunto, reforma tributaria, y para eso vamos a empezar por el principio. Chile ha tenido 7 reformas tributarias desde el año 2000, solo desde el 2000. 2001, 2010, 2012, lo leo porque si no se me olvida, 2014, 2016, 2018, 2021. Y la del 2022 era la 8ª reforma tributaria. El gobierno insiste que después de 7 reformas tributarias, una reforma tributaria es necesaria y, de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley, la carga tributaria en Chile es baja en comparación a la carga internacional y no ha tenido mayores cambios en el tiempo. Estoy leyendo textual lo que dice el proyecto de ley, a pesar del avance del país y las necesidades de la ciudadanía. Mi primera pregunta es directa al grano. ¿Es necesaria una reforma tributaria? Klaus. Creo que sí. Una reforma tributaria siempre busca distintas cosas, pero en primer lugar lo que busca es una estructura tributaria más eficiente, más equitativa, más justa si ustedes quieren, y eso siempre es perfectible. No existe ninguna estructura tributaria que sea óptima en ningún país del mundo, siempre se puede mejorar.
haciéndola más justa y más eficiente, en palabras simples. Típicamente un sistema tributario busca otras cosas también, pero en simple es eso. Y por tanto, en términos de eficiencia, nuestro sistema tributario deja mucho que desear. Hay ¿A qué te refieres con eficiencia? Hay impuestos excesivos que dañan el crecimiento, y ahí yo creo que hay un consenso hoy día entre moros y cristianos, entre el gobierno y la oposición, que la carga tributaria de primera categoría para una empresa actualmente es muy alta, es mucho más alta que el promedio, el 27% es mucho más alto que el promedio de países de la OECD, y eso significa que en el margen una empresa ceteris paribus todo lo demás, sin considerar los otros elementos, entre invertir en Chile e invertir en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Australia o Alemania, va a preferir lo segundo porque la carga tributaria es más baja, en promedio. La segunda razón es que hay muchos impuestos que en Chile no se cargan, o se cargan a un nivel ineficientemente bajo, y me refiero, por ejemplo, a un impuesto más elevado, de acuerdo con los lineamientos OECD también, a las emisiones de gases de efecto invernadero. La emisión de gases de efecto invernadero tiene un impuesto equivalente más o menos de $5 por tonelada. Lo socialmente óptimo es cualquier valor entre 80 y $150 la tonelada, como lo recomiendan las instituciones internacionales. Y hay países como Uruguay que se está lentamente moviendo, pero en los siguientes 2 años, a un $120 por tonelada de impuestos. Eso es una gran fuente de emisión y una gran fuente de recaudación, y es un doble win. Implicaría más recursos, implicaría tributario, y a su vez colocaría los incentivos en forma correcta. En términos de recaudación total, yo tengo ciertas dudas. Yo creo que Chile tiene que avanzar probablemente en elevar algo la recaudación total, pero necesariamente eso va por el lado de eficientar el gasto. ¿Y qué significa eficientar el gasto, Michelle? Gastar menos en programas malos, y buscar sacarle más trote a los programas buenos o mediocres, ¿no es cierto? Y no solamente los sociales, sino que también hacer más eficiente la operación de las empresas públicas, que este gobierno en forma, yo creo que exagerada, trata de inflar y expandir, en vez de dejar los espacios al sector privado, y tampoco le exige todos los necesarios ajustes en eficiencia a una ENAP, a un Correos de Chile, y para qué decir a un Codelco. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Yendo con concordarte de que el país requiere subir algo la carga, no mucho. Yo creo que mi estimación es que Chile debiese avanzar en los próximos años, subir 1 o 2 puntos la carga del PIB. Yo creo que eso sería como lo adecuado para nuestro nivel de desarrollo actualmente. Creo que el exceso de reformas tributarias que hemos tenido ha sido como una falta de estar de acuerdo, de ponernos realmente de acuerdo. En general todas estas reformas han salido un poco tiradas, nunca con un gran consenso, y eso creo que le ha hecho muy mal al país. Creo que deberíamos avanzar en subir la carga. Estoy de acuerdo que los impuestos correctivos, como dice Klaus, son un buen camino. 120 me parece un poco alto, hoy día tenemos 5, yo había pensado ya con números grandes. Creo que uno debiese avanzar en el corto plazo a un 20, 25, 50 en un periodo más largo de tiempo, que si no hay una estructura. Recordemos, para Uruguay es más fácil, porque Uruguay no tiene muchas emisiones de CO2, digamos, los mayas de sus vacas que tienen otro tipo de contaminación, pero que no es menor. Pero el tema no tienen como industrias intensivas más en energía. Creo que Chile se está moviendo muy bien con el cambio tecnológico en energías limpias. Estoy de acuerdo que deberíamos ver en los impuestos correctivos, por un lado, estoy muy de acuerdo. Creo que hay que avanzar mucho más, y eso sí creo que hay un cierto acuerdo, y ojalá que lo logremos concretizar, en que los temas de evasión y elusión los tenemos que atacar con fuerza, con mejores herramientas para lograr aumentar la recaudación. Yo diría que por ahí van los caminos para este gobierno. No creo que haya mucho más espacio de tratar de mejorar lo que es evasión y elusión en el corto plazo. Creo que el proyecto actual, en lo que quedó del primer proyecto que tú mencionas, va en la línea correcta en ese punto, y
habría que ver cómo hacemos el ingreso del otro proyecto que no ha ingresado todavía, el tema de los impuestos llamados correctivos o verdes, que igual creo que tienen que ser tirados con cierta precaución para no dañar el creciente nivel de expansión que estamos teniendo de recuperación. Pero raya para la suma, si tú me dices hay que hacer una reforma tributaria, sí, que recaude de aquí a un cierto periodo razonable más 2 puntos del PIB, creo que sería lo que Chile necesitaría llegar a un acuerdo, ojalá en el corto plazo. Temas de evasión y elusión, número 1, 2 diría yo, temas de impuestos correctivos, el resto. Creo que en eso deberíamos estar conversando. Estoy de acuerdo también que la carga de impuestos de primera categoría es relativamente alta. Hay que compararla con otras cosas también, pero sí creo que hay un cierto acuerdo de que está el 27% corporativo, está un poco sobre el promedio, y si uno pudiera arreglar eso bajando, aumentando la tributación en otras cosas, creo que sería un win-win. Eso creo que es la situación actual del país, y espero que no lleguemos a ese acuerdo en lo que queda en los próximos 2 años. Tú hablaste de evasión, que es el segundo proyecto, que está incluido en el segundo proyecto, que hoy día ya pasó a la Cámara de Diputados, está en segundo trámite, pasó al Senado recientemente. Y uno de los temas que surge, digamos, y que no tiene muchas medidas concretas cuando uno lo revisa, es el tema de la informalidad. Porque al final, al parecer, uno de los grandes factores que explican la evasión es la informalidad. Son las empresas pequeñas, porque las empresas grandes son fácilmente detectables, pero las empresas pequeñas, los emprendimientos que no pagan impuestos, ¿no es cierto?, y que por lo tanto hoy día tienen un nivel de evasión importante. De hecho, hace unos pocos días salió en alguno de los periódicos que alcanzaba 30% del PIB, la economía informal. Y además, si aumentáramos la tasa de crecimiento económico, automáticamente sube la recaudación como porcentaje del PIB, porque los impuestos tienen una elasticidad mayor que uno. ¿Tú crees que bastaría ambos factores, más obviamente lo que uno hace cuando uno tiene un presupuesto en su casa, ¿no es cierto?, y a uno le dicen, oye, estoy apretado? Lo primero que uno hace es decir, bueno, empecemos a revisar los gastos y veamos en qué estamos gastando mal, que es lo que decías tú, Klaus. Revisar los programas que están mal evaluados. Que falta mucho ahí, y vamos a llegar a eso. ¿Pero tú crees que bastaría con los temas de evasión y crecer más? El gobierno dice que eso es un 1,5% del PIB, lo que se recaudaría. Mira, si recaudáramos 1% del PIB estaríamos muy cerca de llegar al límite que yo planteo. Yo creo que es difícil llegar a una meta muy optimista. Ojalá se llegara, pero lo creo complejo, y lo más complejo sería que en base a esa meta tan optimista hoy día comprometiéramos gasto, que es un tema importante. Por lo tanto, yo no pondría tantas fichas en la evasión y en la evasión como 1,5% del PIB ahora. Creo que va a ser un aporte, pero llegar a eso me parece, ojalá lo lograse el gobierno. Respecto a el tema de la informalidad, que duda cabe que es un problema, yo tengo la impresión de que los estudios sí muestran que el tema de la informalidad, como se tiende a dar, hay 2 tipos de informalidad. Hay una que se da más cuando la economía no tiene un nivel de desarrollo grande, muy grande, y se da mucho en la clase baja, emprendimientos pequeños, pensemos un feriante, los coleros en las ferias, o que no pagan los impuestos. Pero eso la verdad es que al final no recauda tanto, que es algo que tenemos que luchar, que duda cabe, porque hay otras razones que nos quisiéramos tener mayor formalidad, porque tiene otras externalidades buenas. En temas de ese es un punto que creo que hay que tenerlo claro. Creo que es bueno que tengamos el sistema tributario, trate de incentivar más la formalidad, estoy de acuerdo en eso contigo, pero creo que ese es un punto que no tiene tanta capacidad de generar tantos recursos. La evasión y la elusión es un poco más grande, porque tú dices efectivamente, las grandes empresas
no son informales en términos que no te dan una boleta cuando se hacen una gran venta. De evasión. No, de evasión. De evasión. Ahora, en términos de lo que se llama de tributación más agresiva, sí hay más temas. Recordemos el tema de venta de SQM, que gracias a que se hizo una presión, al principio no se iba a pagar nada con la venta de Aquiantia, y después, dado unas gestiones que se hacen y poniendo un poco sobre la mesa la norma general de ilusión, se dice, saben que esto no suena muy bien, y termina pagando una cantidad importante de recursos. Eso todo creo que va en la línea de la evasión y la ilusión, quiero insistir, porque tiene una componente también de justicia y de eficiencia. Y dejen partir, en términos de eficiencia, obviamente, si uno ve dos empresas, una que no está pagando todos sus impuestos y la otra que sí lo está pagando, ¿qué está pasando al final? Estoy dándole un premio a quien está gastando recursos, esfuerzo de nuestra economía en pagar menos impuestos, y la persona que está completamente dedicada a hacer un mejor producto de mejor calidad no está siendo premiado. Ese es un punto muy clave. Raya para la suma, sí, creo que el tema de la formalidad es extremadamente importante para el desarrollo del país. Por desgracia hemos tenido desde el año 1990 el mismo nivel de informalidad, más o menos, que actualmente, lo cual es algo que nos debería llamar la atención, que deberíamos atacarla por temas de justicia en muchos ámbitos, como ya mencioné una, pero también en temas, muchas veces la informalidad trae relaciones laborales más pobres también. Por lo tanto, igual hay que atacarlo por ese lado. Pero creo que tanto gollete, como se decía en mi época, no tiene para recaudar más. Hay que hacerlo, pero por otras razones. El tema de evasión y ilusión creo que tiene más otras componentes importantes a tomar en cuenta y atacar hoy día, si que nos interesa recaudar. Klaus, lo mismo. ¿Cómo ves? ¿Qué capacidad? Porque hay un tema que no tocó Alejandro, que es el tema del crecimiento. El crecimiento tiene una elasticidad mayor que uno, eso significa que los impuestos aumentan más de lo que aumenta la tasa de crecimiento, esa es la elasticidad mayor que uno, la recaudación de impuestos, no los impuestos. ¿Hay alguna posibilidad de que estos aumentos necesarios vengan por estos factores, evasión, elusión, que es el proyecto que está hoy día, más crecimiento sin necesidad de aumento de tasas? Quizás sí algunos, y yo creo que sí es necesario limpiar un poco, déjenme ser bien sincera. Antiguamente uno podía hacer su declaración de impuestos. Aún si tenía acciones, tenía algunas cosas, no tantas, digamos, no necesitabas tener títulos especiales para poder hacer tu declaración de impuestos. Hoy día es imposible. O tienes que gastar mucho tiempo, ¿no es cierto? Claramente hay que hacerlo más fácil. Mientras más fácil se hace, más gente declara. ¿Pero crees que hay algún espacio ahí? A ver, por supuesto, siempre existe espacio. Si se reduce la informalidad, por definición tú vas a recaudar más. Si creces un punto más, idealmente 2 o 3 puntos más, por supuesto, por definición, con elasticidad que puede ser de 1,1 o 1,09, dependiendo de la estructura tributaria, ¿no es cierto? Tú puedes también recaudar más. Pero sobre la recaudación, déjame agregarle, Michelle, algo que muy correctamente estableció Alejandro, y eso es de que el gobierno está sobreestimando la recaudación por la pata del proyecto de menor ilusión y evasión, o control de ilusión y evasión, que está proponiendo. Lo está sobreestimando en forma muy fuerte, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. En vez de recaudar 1,5%, el fondo ha declarado que estima que este proyecto recaudará 0,5% del PIB, un tercio. Si agregamos los otros componentes, que son eliminar algunas exenciones, más 0,2%, incrementar algo más por impuestos personales a rentas mensuales mayores que 4,5 millones, que no me parece muy correcto, pero bien, eso sería otro 0,2%. La reducción muy pequeña en tributación de primera categoría de empresas sería una reducción de recaudación de menos 0,2 también,
Raya para suma, más 0,7%, corregido por la estimación del fondo, pero creyéndole los otros tres componentes a la estimación del informe financiero del Ministerio de Hacienda, tendríamos más 0,7% del PIB, que es la mitad del déficit estructural anual bajo estos gobiernos entre 2023 y 2025 proyectado, de acuerdo al propio informe financiero. El déficit estructural es 1,4% del PIB, bastante más alto que el 1,0% de la década previa que tuvo Chile. Y esto significa que no hay plata para ningún aumento de gasto público, aun si se aprueba esta reforma tributaria, si uno quisiera reducir el déficit estructural, digamos, de 1,4 a 0,7% del PIB. No hay ningún espacio. Y el gobierno, al mismo tiempo, en otro proyecto de ley, estimada Michelle, el proyecto de ley de pensiones aprobado por la Cámara, sobre la PGU, el párrafo 4, disposiciones transitorias finales, artículo 22, ¿qué es lo que dice? Cito literal: el monto de la PGU ascenderá a 250.000 pesos mensuales, siempre que los ingresos estructurales medidos como porcentaje del PIB nominal sean mayores que 24,7% en los 2 años seguidos posteriores a la aprobación. Pues bien, según el mismo informe financiero de la DIPRES, hoy estamos en un 24,4% del PIB y según el mismo informe financiero vamos a exceder el 24,7% del PIB el año 2025. Es decir, si se aprueba esto hoy día, automáticamente se aprueba el aumento de la PGU, la absurda generalización al 100% de la población. 100% de la población, los hombres más ricos y la mujer más rica de Chile van a recibir también una PGU por 250 pesos mensuales una vez que se jubilen, y esto va a ser mecánicamente aprobado y efectuado dicho gasto por 0,7% del PIB, otro 0,7, distinto a los 0,7 anteriores, 0,7% del gasto que va a ser automáticamente gatillado el próximo año 2025 o más tardar el 2026 a consecuencia, o 2027, a consecuencia de tener 2 años consecutivos un valor que precisamente gatilla ese pago y esa extensión. Esto es irresponsabilidad fiscal extrema, porque significa que no hay ingresos permanentes, al menos aún, y ya se aprueba en otro proyecto de ley este gatillo que va a gatillar la universalización y la extensión en monto a 250 pesos mensuales en la PGU. Y eso no me gusta, por supuesto, desde un punto de vista de conservadurismo fiscal, no me gusta nada en un contexto, repito, Michelle, en un contexto en el cual tenemos un 1,4% de déficit estructural promedio en los años 2023, 24, 25, según el mismo Ministerio de Hacienda. Alejandro, el objetivo, cuando se fija esta idea del balance estructural, era un 1% de superávit. No sé si tú te acuerdas de aquellos tiempos, ¿no es cierto? De a poco nos empezamos a achicar, pasamos a 0,5, a 0, ya 0 y fue una llamada de atención, íbamos a 0, estamos en 1,4 negativo. O sea, estamos muy lejos de lo que era el objetivo inicial. ¿Para qué tener un balance estructural si estamos permitiendo que estructuralmente estemos gastando más de lo que deberíamos gastar? Porque es estructural, no es corriente. ¿Dónde está el problema? Yo creo que hay dos problemas que han sido claves. Primero, como bien tú dices, de algún momento empezamos a perder un poco el tema de tener cuentas fiscales más ordenadas. Me tocó estar en el periodo que tú me decías que teníamos superávit de un 1%, tuvimos un superávit de 8 puntos del PIB un año, que fue 2006, por ahí, 2007, y ahí eso nos sirvió pasar después la crisis del 2008-2009. Fuimos perdiendo un poco, quizás entramos a políticas un poco más populistas. Creo claramente hemos tenido que el país en términos políticos ha ido cambiando el tema de... se han ido poniendo temas más populistas sobre la mesa que nos han presionado mucho. Un tema que tú mencionas, yo no puedo estar más de acuerdo, yo no estoy de acuerdo para nada de aumentar, hacer universal la PGU, creo que no tiene mucho sentido. No creo que haya algún economista que esté de acuerdo con eso.
Hay algunos que sí, por otras razones. Yo no, creo que la focalización es algo que no hemos perdido en el último tiempo, algo que fue muy importante para evitar la extrema pobreza en Chile, fue una buena focalización. Creo que esto que no ayuda a la focalización, creo que a lo más debiésemos subir a 250 para el universo que ya tenemos. El resto creo que los tiempos no están para ese tipo de políticas hoy día. Que duda cabe para mí que más que dar ingresos a gente de altos de ingresos, hay que poner la plata en la gente que no tiene vivienda, hoy día agua potable o alcantarillado, que realmente son los temas gravísimos que hoy día tenemos, en los cuales deberíamos estar poniéndole más énfasis. Ahora, creo que es un tema que se debe conversar bien. Creo que esta política, por ejemplo, los 250 universalidad, es algo que viene del gobierno pasado, que, digámoslo, tiró a final de gobierno una tremenda caluga, que fue esta PGU de 200 contra nada de avance. Creo que hemos estado, y ahora caemos de nuevo en lo mismo, con un 250 y universal. Creo que esto es parte del problema que hemos estado teniendo en el último tiempo, donde nos ha costado nuevamente sincronizar el sistema político con la gente más técnica en términos de decir, sabes que hay cosas que se pueden hacer en un momento y otras que no. Creo que es un poco hoy día ese tipo, las medidas de la universalidad, desde mi punto de vista, deberíamos ser algo que se rechazara mucho más en el tiempo, de tal forma de destinar recursos a otras cosas. Estoy de acuerdo a mí que yo creo que este gobierno con suerte va a recaudar 0,7 durante este periodo. Creo que dada la capacidad que tiene el actual gobierno de hacer más reformas, no va a tener mucho más necesidad de eso. Yo creo que más allá de una reforma ¿cómo se llama?, de pensiones, que va a ser más acotada de lo que se está planteando hoy día, espero yo, no veo mucho más espacio para hacer grandes reformas en este gobierno. Y el compromiso, ojalá que tengamos cordura y se aplace esta expansión universal a la PGU, que es muchísima plata, que hoy día no corresponde, creo yo, gastarla en el 10% más rico, que es la parte en la cual yo no estoy de acuerdo que se haga. El resto es, creo que, volver a estar de acuerdo de que tenemos que hacer los cambios con ingresos permanentes y tenemos gastos permanentes. Y hoy día volver a poner el pie en la gente de menores ingresos es clave. Creo que el tema de la focalización, y con esto quiero terminar, es un tema clave para volver a tener el Chile donde estábamos orgullosos, que no teníamos campamentos, que teníamos que la pobreza iba desapareciendo, y ya da vergüenza. Yo soy de formación cristiana y realmente para mí, cuando yo entré a la política, una cosa era la opción preferencial por los pobres, y me da la impresión que un poco la hemos perdido en el interín, y eso es algo que me gustaría poner sobre la mesa, y ojalá los futuros gobiernos. ¿Algo querías decir? Alejandro, ¿qué quiere que diga? Nunca en mi vida, en una conversación y una entrevista con Alejandro Mico, destacadísimo economista y colega, he estado tan de acuerdo con todas las palabras que ha dicho, así que coincido plenamente. Yo quiero hacer un poquito de historia de este proyecto de reforma tributaria en un solo aspecto, estimada Michelle, si tú me permites. Adelante. El proyecto de ley inicial que envió el ministro de Hacienda al Congreso fue ahí por septiembre-octubre del año 2022, hace casi 2 años. Y ese implicaba un árbol de Pascua de nuevos tributos de primera categoría, segunda categoría, impuesto a la riqueza o al patrimonio, en el cual, lamento decirlo, pero es así, el ministro o sus asesores no calcularon bien la carga tributaria que implicaría para los sectores de ingresos medios, altos y altos del país. Y esa carga tributaria la calculé yo con mucho detalle. Los cálculos están disponibles en la página web de la Universidad del Desarrollo, lo han bajado mucha gente, ¿no es cierto? Son 40 páginas de Excel con los supuestos y los cálculos de regla de 3, ¿no es cierto?, para llegar al cálculo de cuánto paga cada persona de ingresos medios, altos y altos, de acuerdo al proyecto de ley inicial, con un royalty además minero gigantesco, comparación en distintos estratos de ingresos.
Para una persona que vive solamente en sus rentas laborales y tiene un ingreso mensual de aproximadamente, esto es alto, de aproximadamente 8 millones de pesos, bruto, la carga tributaria en el proyecto de ley subía poquitito, de 18 a 21%. Para una persona que tiene solamente ingresos del capital, en cambio, con los mismos 8 millones de pesos mensuales, la carga tributaria hubiese subido de 28 a 42%. Y la persona de realmente ingresos altos, donde todos sus ingresos provienen de una mina, cobre, litio, me da lo mismo, ¿no? Perdón, cobre, esto es el royalty minero al cobre, a la minería metálica. La carga tributaria, y escuchen bien por favor, yo no me equivoqué, yo hice el cálculo por una semana con consultores tributarios que son expertos en estos temas, hubiese subido de 56% de sus ingresos de 100 billones de dólares anuales, hubiese subido a de un 56% ante el proyecto a un 166% su ingreso. Es decir, por cada 100 billones de dólares anuales ganados, este señor o esta señora hubiese tenido que pagar 166 millones de dólares vendiendo patrimonio a ese ritmo anualmente. Es el proyecto de ley. El 25 de octubre, en la noche, el ministro de Hacienda envía una reducción del royalty minero, que era la mitad de la explicación, y con eso bajaría solamente un 87% su carga tributaria. De 100 millones de dólares hubiese bajado 87 millones de dólares su pago promedio de impuestos a esa persona. Resultado, hasta la fecha se han ido 700, o han comenzado sus trámites 700 personas, o ya se han ido, de patrimonio medio y alto del país. 700 personas están inscritos, de acuerdo a datos del Servicio de Impuesto Interno, se han inscrito para iniciar los trámites para mudarse, cambiarse de país y residencia tributaria. Por supuesto, no son las personas que viven en los campamentos, son las personas con nombre y apellido que yo desconozco, por suerte, porque esto es un secreto tributario, ¿no es cierto? Son personas con patrimonio presumiblemente mediano y alto que se fueron del país antes de este proyecto de reforma tributaria, se fueron después del 19 de octubre del 2020, ¿cuánto fue? 19. 19. En adelante, los últimos 5 años han iniciado trámite. Esa carga tributaria hoy día no es de 87%, sino que es menor porque el proyecto original, porque el royalty finalmente aprobado, fue un royalty más cargable, más razonable. No fue el royalty del 25 de octubre, fue la ley del royalty que se aprobó el año 2023. Sin embargo, ese fue el proyecto original. Hoy día el proyecto que está mucho más aguado o liquidificado o de menor carga, pero implica una mayor carga especialmente para las personas a quienes quiere cargarse que tienen más de 4 o 4,5 millones de pesos mensuales de ingresos brutos en el actual proyecto de ley. En resumen, yo creo que tiene algunas cosas buenas que son parte, no todo, de la propuesta anti-evasión y anti-elusión. Se debilitan los derechos de las personas que pagan impuestos que son imputadas, ¿no es cierto?, frente a el tribunal correspondiente, y eso no me gusta. Pero también existen algunas medidas que yo creo que son razonables para una mayor equidad tributaria en ese proyecto. La reducción de impuestos corporativos es insuficiente, pero en estos tiempos no da para más, digamos, de escasez de ingresos tributarios. Y ciertamente no me gusta, como ya dije, cargarle la mano adicionalmente a los impuestos de segunda categoría a las personas que ganan más de 4 millones de pesos mensuales brutos. Yo creo que es una distorsión en comparación con los impuestos correctivos en los cuales estábamos de acuerdo con Alejandro previamente. En resumen, yo creo que este no es un buen proyecto de reforma tributaria y falta lo que, señor de Ben Alejandro, falta sentarnos a pensar mucho más sistemáticamente, mucho más seriamente, dejarnos más tiempo para pensar en una reestructuración, y coincido con Alejandro, un aumento quizás de 1 punto porcentual del PIB en recaudación tributaria, quizás 2 puntos, sobre eso habrá que hablar, ¿no es cierto?, en un conjunto muy amplio, tanto de técnicos,
abogados, expertos contables, expertos tributarios y economistas, ¿no es cierto? Ojalá una mesa técnica muy amplia y darse el tiempo de eso, unos 6 meses por lo mínimo, para un diseño que sea, ojalá más allá del gobierno de turno, el gobierno siguiente, un diseño consensuado, técnicamente bien hecho y luego políticamente consensuado desde la centro izquierda hasta la derecha, incluyendo a una buena mayoría de este país. Si se sube el gobierno a esto, por supuesto, mejor todavía, si no habrá que esperar al 12 de marzo del año 2026. Alejandro, Klaus acaba de hablar de, en el fondo, la cuarta parte de... eran 7 pilares, yo me salté los primeros pilares y por eso puse 4 nomás, pero la cuarta parte de lo que le queda por entregar al gobierno, que es la reforma de la tributación a la renta. De hecho, ya han salido que hay unos preacuerdos con la DC para subir los impuestos personales, la idea... déjame leerte exactamente lo que dice el presidente. El presidente dice que en uno de los últimos discursos que hizo, que esta última parte de la reforma tributaria tiene como objetivo hacer una reforma al impuesto a la renta tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte exclusivamente de las personas de mayores ingresos. Lo cual a uno tiende a hacerle sentido, ¿no es cierto? Sin embargo... No, Michelle. Yo digo la persona, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la persona que camina y dice, bueno, ¿quiénes tienen que pagar más? Las personas de mayor ingreso. Sin embargo, el problema en Chile, y lo ha dicho la OCDE muchas veces, ¿no es cierto? El problema en Chile, en términos de la tributación, no tiene que ver con tributación a las empresas, que es lo que se estaba subiendo en el primer proyecto de ley, ni con tributación a las cargas más altas o a los ingresos más altos. El problema tiene que ver con la base. ¿Qué significa eso? La OCDE dice claramente, y lo han dicho varias veces sus representantes, que en Chile la cantidad de gente que paga impuesto a la renta es muy baja, un 25% paga impuesto a la renta. El 75% de los chilenos está excluido, exento del impuesto a la renta, y este proyecto iría por el lado contrario. Y cuando uno propone y dice, oye, hagamos medidas simples para aumentar el impuesto a renta, como por ejemplo dejar en términos nominales la escala, cosa de que sea la inflación la que permita que lentamente vaya aumentando la cantidad de gente, una cosa muy básica, aumentando la cantidad de gente que empieza a pagar impuestos, hay un no pero así del sector político. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que estamos yendo en el camino correcto? Porque da la sensación que el ahorro cada día es más bajo. Dos cosas ahí. Estoy de acuerdo contigo, y uno de los problemas que tenemos hoy día en la carga tributaria chilena es que las rentas pagan poco impuestos. Si uno ve la comparación con los países OECD en términos de impuesto del IVA, que es un impuesto indirecto, estamos más o menos igual. En temas de impuesto a la renta, en general, estamos bastante más bajos, debemos estar un 40% por debajo de lo que recauda en promedio la OCDE. Y también en los impuestos patrimoniales, que también otro tema que estamos la mitad abajo, más o menos. Si uno ve los impuestos patrimoniales en la OCDE, que son menores, estamos como en la mitad, más o menos. Son del orden de 2 puntos del PIB, no es mucho, no es la gran diferencia, pero nosotros tenemos como a 1 y algo, y la OCDE tiene como el doble en impuestos patrimoniales. Entendido, impuestos patrimoniales son todos los impuestos, no son un impuesto al patrimonio específico, sino que son contribuciones, etcétera. Ahora, yo creo que sí hay un tema, si uno ve un poco la carga, y esto he estado mirando hace mucho tiempo los datos, es verdad que tenemos un 25% solamente que está con impuesto a la renta, ¿ok? Pero sí tenemos una cosa muy mala, que si uno ve la distribución del pago del impuesto hacia arriba, uno ve que la curva sube en un comienzo, pero después cae en el 1%, en el 2% más rico, brutalmente. Entonces uno dice, wow, para mí, si tú me dices, antes de ese 65%, ataquemos ese 2%, y ahí está la evasión y la ilusión.
Yo no entiendo dónde están las grandes fortunas, los grandes ingresos del país. Por ese lado, diría yo que el impuesto a la renta tiene que ir atacándolo, y en ese punto estoy de acuerdo con el presidente que tenía que venir de quienes tenemos más. Y ahí hay un grupo y una cantidad de ingresos que creo que sería lo justo a recaudar. Eso por un lado. El otro punto, aumentar el 75%, estoy de acuerdo, ¿ok? Pero las cosas, uno tiene que poner el capital político del país, no es infinito tampoco. Hay que poner las fichas donde puede ser más efectivo. Creo que en tema tributario hoy día, la parte debiese ser ese 2% más rico de la población, ver cómo llegamos, evasión y elusión, por eso para mí es tan importante. Y para el resto, creo que hay un tema que implícitamente la reforma de pensiones, hoy día, si no la hacemos, estamos generando un pasivo contingente. Estamos de acuerdo que al futuro, las pensiones, al final del día, el país de alguna parte va a tener que sacar esas platas que hoy día no estamos ahorrando para las pensiones. Por eso para mí el tema de la reforma previsional, que tiene un aumento de la cotización de 6 puntos, es algo que implícitamente, yo sé que no es un impuesto tal cual lo otro, pero sí ayuda a rebajar la deuda contingente del país. Yo creo que hoy día, dada la situación política que vivimos hoy día, dado el capital político de todos los partidos, creo que una solución más salomónica, es decir, saben que el aumento de la carga a los sectores más bajos, que es ese 65% que tú me estás, 75% que no está recaudando, se va a hacer implícitamente con una mayor carga por la subida de cotización de un 10 a un 16. No es lo ideal, pero la política se hace en función de lo que uno puede hacer en cada momento del tiempo. Y el resto, evasión y elusión muy fuerte, y en ese punto creo que las medidas, yo estoy muy de acuerdo con todas las medidas que están contra la evasión y la ilusión. Yo sé que hay cosas que hoy día, por ejemplo, el tema del secreto bancario, que se cambie un poco la forma que se hace, creo que es volver a los estándares internacionales. Creo que ahí lo único importante es que no haya, que la información que tenga impuesto interno respecto a los movimientos no se pase a la prensa, no sea que sea realmente privada ahí, y yo pondría sobre todo el énfasis ahí, pero creo que el acceder a mayor información por parte de impuestos internos a los movimientos bancarios en el Chile de hoy es clave para hacer aumentar ese 2% más rico, 1% más rico, el pago de sus impuestos por un lado, y por otro lado también hoy día estamos metidos en un tema de lavado de activos por los crímenes, el tema del narcotráfico, que también hace decir, ¿sabes qué? Realmente uno cuando está en una situación y quiere atacar algo, siempre todo tiene trade-off, como decimos. Si hoy día estamos metidos en una situación donde tenemos lavado de activos por toda la criminalidad que ha ido en aumento, hay que hacer ciertos sacrificios como sociedad también. Si a mí me dicen que me miren mis cuentas para evitar que haya narcotráfico en el país, yo diría, maestro, veámosla, que se resguarde, sí, que después no sean públicas. Pero eso es lo que yo hoy día, por eso el tema en la parte de evasión y elusión del actual proyecto creo que va en la dirección correcta. No está basado desde mi punto de vista en ningún pueblo, creo que es lo acorde a nuestro nivel de desarrollo y a los estándares OECD. Ahora, yo creo, respecto de otro punto, de los otros proyectos de ley que se van a poner sobre la mesa, yo creo que la posibilidad de que avancen es muy pequeña. Estamos entrando a un periodo electoral, por un lado, segundo, un gobierno que tiene poco capital político, y es un proyecto de ley que abre, desde mi punto de vista, muchos temas. Atacar el tema de integración o desintegración o semi-integración es un tema mayúsculo que requiere mucho capital político para hacerlo. Capital político que hoy día yo no veo en el gobierno. Pero por tanto, solo el hecho que lo presente te genera riesgo, te genera incertidumbre. A ver, qué duda cabe eso, y creo por eso, desde mi punto de vista, el gobierno hoy día debiese acotar lo que cree que va a hacer, evasión y elusión fuerte. Yo creo que está bien el proyecto. Creo que, aquí volviendo al tema que salió del royalty, creo que en el tema del royalty ha sido
finalmente un buen royalty. Después de todas las conversaciones, desde mi punto de vista salió un buen royalty en base a estándares internacionales, ha aumentado la inversión en minería en el último tiempo. Creo que ese tipo es un buen ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien. Creo que en evasión y elusión podemos hacerlo bien en términos de aumentar la recaudación y sobre todo en estos dos puntos más arriba, que es donde debemos atacar. El resto creo que va a venir por la reforma previsional con el aumento de la carga de 6 puntos. Eso creo que es lo que debiese, ojalá, diría yo, que este gobierno lograse de aquí al final de su periodo. Alejandro nos metió de lleno en el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Y ahí yo diría que hay dos temas que son los temas que más han generado de alguna manera roces. Uno es el secreto bancario, que tú lo dijiste, ¿no es cierto?, que modifica, y aquí leo, sustantivamente el procedimiento para que el Servicio de Impuesto Interno acceda a la información bancaria y financiera, estableciendo un procedimiento en que el contribuyente va a tener que evitar, ¿no es cierto?, que le levanten el secreto bancario. Hoy día, para que se levante el secreto bancario, tiene que haber una orden judicial. Esto va a ser al revés. Primero se levanta el secreto bancario y yo voy a tener que poner una orden judicial para que no me levanten el secreto bancario. Y por otro lado, el segundo tiene que ver con los tribunales tributarios y cuál es su parte, cómo actúan, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que se hace es pasar el cargo de la carga de la prueba desde el acusador, que es el Servicio de Impuestos Internos, que me dice usted está evadiendo o usted está eludiendo, al acusado. En ninguna parte del mundo la carga de la prueba está en el acusado, la carga de la prueba está en el acusador, por algo él acusa. Pero además, aquí, en el fondo, el tribunal no interfiere si es que no va el contribuyente al tribunal y dice, ¿sabes qué? Me están acusando injustamente. Ambas partes, lo que tú dijiste esto es igual en todas partes del mundo, probablemente hay muchos lugares en que es así, pero la diferencia está en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. En las partes en que el secreto bancario se puede levantar sin orden judicial, la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos no depende del gobierno de turno, es una gobernanza mucho más parecida a lo que es hoy día una CMF, lo que es hoy día el Banco Central, y por lo tanto eso hace una gran diferencia. Segundo, en Chile no tenemos ley de protección de datos personales actualizada y por lo tanto lo que tú decías, mientras me protejan los datos, y mi sensación cuando tú dices eso es como mientras yo salga a la calle y no me asalten. Hoy día es una ruleta rusa, o sea, la probabilidad es bastante alta. ¿Cómo ves eso tú, Klaus? Eso estaba implícito en lo que yo dije, los problemas que tú identificas en el proyecto de ley actual, cuando yo dije de que hay aspectos de protección de los derechos del contribuyente que no me gustan nada en este proyecto de ley. Yo creo que son perfectibles y espero que se perfeccionen. Más allá de esa frase bastante general, no me voy a meter en los detalles que en buena parte yo desconozco. Quiero tomar un tema que levantó Alejandro, en el cual yo difiero totalmente, que es cargas tributarias a rentas altas versus rentas bajas. Y ahí Alejandro dijo algo así como, y eso es verdad, ¿no es cierto?, que la carga tributaria efectiva, ¿no es cierto?, parecido a mis cálculos efectivos que yo hice, esa empieza a disminuir en los niveles de patrimonio más alto cuando son ingresos del capital, y esos ingresos del capital se invierten, o se ahorran más bien, en instrumentos financieros como por ejemplo, puede ser directamente la persona, no tiene por qué ser de una sociedad, muchas veces la sociedad, pero a veces la persona que invierto en un fondo de inversión y ese fondo de inversión se mantiene permanentemente y no hay una distribución de utilidades hasta un buen tiempo más adelante o incluso hasta la herencia. Y por tanto es derecho, creo yo, del contribuyente de decidir si se lo deja para muchos años más adelante o para el heredero y por tanto no retira esas utilidades ya sea de la empresa o de sus fondos de inversión pasivos en los cuales o activos donde él invierte.
Yo creo que eso es un principio que, en general, las legislaciones tributarias de los países avanzados, todos aquellos que no tienen un impuesto a la renta atribuida, como se intentó hacer en el pasado, yo creo que muy erróneamente en Chile, y se echó finalmente porque no había factibilidad técnica de la implementación correspondiente, como Ricardo Escobar lo destacó muchas veces, y muchos otros. Yo creo que es un principio que es correcto, dejarle al contribuyente ese derecho de decidir que él retire las rentas como personas ahora o en 5 años o en el momento de su herencia a los herederos. Esto, por supuesto, pasa y eso también es un principio de OCDE muy importante, por fortalecer la información de los tenedores últimos de las sociedades de esa persona, dentro de Chile o fuera de Chile, que probablemente sean sus herederos, ¿no es cierto? Y luego, por supuesto, pasa por implementar muy correctamente una fiscalización importante de la ejecución de las obligaciones tributarias en el momento de una herencia. Eso en Chile es perfectible. Eso en Chile es perfectible. Y yo prefiero eso que volver a cualquier variante de renta atribuida que parece absolutamente ineficiente, por razones largas de explicar, e injusta, quitándole al contribuyente la opción, ¿no es cierto?, de invertir como él quiera, en qué instrumentos y en qué forma. A la larga tiene que pagar sus impuestos, pero si es a la larga o a la corta es decisión del contribuyente, de acuerdo a mí. La otra consideración que tú hiciste, Alejandro, que la cual yo también difiero, es que como el 1% son pocas personas, pesan poco políticamente. No, yo no dije eso. Y por tanto, no, tú dijiste algo así como la realidad política en Chile actual es que no podemos cargarle a las personas de ingresos medios y bajos un impuesto nuevo de ingreso a la segunda categoría. La realidad política significa el voto. El votante mediano está ahí. El votante mediano hoy día no paga impuestos a la renta. Y lo que propuso Michelle, lo que yo comparto, que el votante mediano en Chile, así como todo votante mediano, ¿cuál es el votante mediano, estimada persona que nos escucha? Es la persona que está justo al medio en materias de ingreso y que vota en los procesos. Esa persona en Chile no paga impuestos. En cambio, en Alemania, Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en todos los países de la OECD, menos algunos latinoamericanos, paga impuestos. 2% de su ingreso, 5%, 8 o 12%, dependiendo un poco de la escala tributaria correspondiente. En Chile no paga, el 75% de los que no pagan. ¿Deben pagar? Sí. Si nos queremos parecer a la OCDE, parezcámonos en todo. Y no solamente porque la realidad política que acá el representante, el diputado, el senador, representante del votante mediano está en contra porque obviamente no tiene los votos. Tenemos que hacer un esfuerzo porque los votos estén. Los mismos votos estén, van a ser otros votos, ¿de acuerdo? Los votos también deberían estar para que exista un perfeccionamiento de la fiscalización del pago de los impuestos a la herencia en Chile. Y esa no es perfecta, sin duda, porque todavía los, ¿cómo se llaman los últimos controladores de ciertas sociedades, ¿no es cierto? ¿El beneficiario final? El beneficiario final. Esa información existe hoy día, se está perfeccionando, pero todavía no es perfecta. La fiscalización es difícil, los bancos lo exigen y no lo logran del todo muy bien, ¿no es cierto? Porque hay muchas sociedades que están recibidas afuera de clientes bancarios en Chile que todavía no llenan los formularios en forma correspondiente. Pero eso va a venir, sin ninguna duda, viene muy fuerte desde la OECD y otras instituciones internacionales, y va a existir esa información, y está bien que exista, si esto implica equidad tributaria, equidad social, equidad de todo tipo. Pero empujemos las dos leyes, Alejandro. Esa es mi diferencia contigo. Está bien, yo estoy... Dos cosas para aclarar el punto. 100% de acuerdo, el tema de la herencia es un tema grandote, que hay que verlo, súper difícil, que requiere una capacidad técnica mucho más. Si uno ve en los países OECD, donde tienen impuesto a la renta total alto, no tienen mucho por herencia, porque es muy difícil en general, es más alta que en Chile, pero buena parte de los impuestos a la renta, veamos, no viene por la herencia, por el impuesto a la herencia, viene de antes, por los ingresos, por los flujos. Veámoslo un poco porque es parte de lo que uno quisiera, esos
de hecho es un impuesto al patrimonio, que está bien, yo estoy súper de acuerdo que se plantee, y es una de las medidas que se puede perfeccionar en buena hora. Bienes sería, raíces, fundamentalmente. Sí, bienes raíces. Bienes raíces. Patrimonio, hay 3 países en la OECD que tienen riqueza. Pero ojo que la herencia es planteada como un impuesto al patrimonio. Okay. Es un impuesto al patrimonio internacional. Ok, todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, creo que eso hay que avanzarlo, que duda cabe. Ahora, si uno ve de nuevo la curvita, ojalá que se estuviese pagando en la parte más alta un 27%, que serían lo que de las rentas pagara un 27%, que sería lo que debiese haber pagado cualquier ganancia en una empresa, ¿cierto? Estamos de acuerdo de lo que tú me planteaste, y ojalá pudiésemos que si yo invierto en un fondo de inversiones, su empresa pagó primera categoría, pagó el 27%, perfecto, se mantiene en el fondo, ahorra. Quizás no es mi 100%, pero hoy día estaría feliz que las platas de ese 1% de más arriba estuviese pagando el 27% de impuestos a las rentas del capital, sería perfecto. En teoría, debiese ser si es que todos los ingresos pagaron su impuesto de primera categoría, ¿ok? Porque no hay otra forma. Si yo realizo ganancias, debiese pasar al impuesto global complementario. Si es que la hago en el fondo, las empresas que hacen los dividendos en los fondos debiesen haber pagado su 27%, pero la realidad hoy día, por desgracia, si uno ve los montos de que se terminan pagando en los ingresos más altos, es mucho más bajo que el 27%, ojalá fuese el 27%, y eso es parte de evasión y elusión. Esto es un problema que no es solamente de Chile, en general si uno ve a nivel mundial, ¿cómo es la carga tributaria? Es decir, ¿qué fracción uno paga de sus ingresos? Lo que uno ve es que esto sube, y los 2 últimos puntitos cae brutalmente. Que es un tremendo tema a abordar, y que yo creo que hay que abordarlo hoy día en Chile. ¿Por qué? Porque Chile además, a diferencia de los países OCDE, tiene una malísima distribución del ingreso, con lo cual la diferencia entre lo que gana ese 1% con el resto del país es más grande, y es algo que yo creo que todos queremos tratar de evitar, de reducir esa diferencia. Yo prefiero que hagamos los esfuerzos hoy día con el capital político que existe actualmente en tratar de atacar ese punto, que no es fácil, porque llevamos ¿cuánto? 30 años tratando de llegar ahí. Todos los problemas que hemos tenido en el sistema político, de las platas y los negocios, viene de ahí. Esto pasa en todo el mundo. Ese 1% tiene un poder político que es efectivo, y así es la realidad. Hay que trabajar, por eso lo que digo, hay que trabajar en base a lo que uno puede ir avanzando. Yo estoy de acuerdo que la base debiese del impuesto a la renta, ojo, todos los chilenos pagamos un impuesto, un IVA, que es relativamente alto para nuestro nivel de desarrollo, que está de acuerdo, promedio de la OECD, tenemos un ingreso un poquito más bajo que la OECD, pero estoy súper de acuerdo que el nivel del IVA hoy día es el correcto en Chile. Todos los chilenos pagamos eso, y en general lo pagan más, un poquito más la gente de menor ingreso, pero creo que el IVA no lo deberíamos tocar en Chile, está bien. Si ese es el tema, es la otra parte. Y en la otra parte hay 2 partes que están problemáticos. Estoy de acuerdo. Hay un 75% que está exento. Ojalá pudiéramos ir ampliando eso. Por eso digo, una forma indirecta, factible de hacer hoy día, es el aumento de la contribución del 10 al 16% en pensiones, porque nos estamos haciendo los locos hoy día. Estamos generando una deuda contingente como país. Si subimos de 10 a 16, esa deuda contingente empieza a bajar, con lo cual, de alguna forma, ya se están prepagando algunos impuestos. Eso es mi punto a seguir. Yo creo que muchas veces en política lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por supuesto. Yo en este punto creo que lo realista hoy día es hacer estas 2 cosas. Creo que el gobierno hoy día no tiene capital político para hacer nada más que eso, y ojalá se avance en eso. Yo creo que si se logran estas 2 cosas es un buen avance para el país. Creo que es un buen avance también, como fue el royalty minero, que partió mal,
como partió mal esta reforma tributaria, cuando recién partió hice un documento donde había muchas cosas que estaban en desacuerdo. Pero creo que la parte de evasión y elusión está correcta. Compro tu punto. Si hay un tema con la gobernanza de impuestos internos que nos impide avanzar, veámosla. Yo creo que eso es algo que hace tiempo viene dando vuelta. Puede haber agua en la piscina para eso, para avanzar. Y por último, quiero dejar de acotar un solo tema. En el tema de la norma general anti-elusión hay una pequeña diferencia que hay que dar muy claro. La norma general anti-elusión es para ponerte los impuestos que te corresponde pagar. No tiene una multa por sobre. Lo que hace impuestos internos hoy día es decir, ok, esto es lo que te corresponde pagar a ti, si es que en base a la norma general anti-elusión, eso hoy día tú lo pones, tú puedes alegar contra eso. Después, nadie te dice lo contrario. Lo que se está planteando es que tú lo puedes hacer en forma administrativa, se te diga a ti, a una gran empresa, se te diga esto es lo que tienes que pagar. Si la gran empresa no está de acuerdo, puede ir a los tribunales tributarios y aduaneros. Ahora, la pregunta donde yo creo que el proyecto está errado, y en eso sí que estoy de acuerdo que se debería cambiar, es que esto debiese ser solamente para grandes montos, para grandísimos montos. Aquí no estoy hablando de $1 millón, de 2, ni de 10, quizás de cientos de millones. Porque yo lo que creo, si las normas generales anti-elusiones en el mundo se usan 4 veces al año, raras veces, 3 veces al año, sí. ¿Por qué? Porque es contra una cosa como que antes, que eran $1.000 millones. Por lo tanto, yo creo que esta norma debiese ser algo que yo le pudiera decir a la tele, a todos los chilenos. ¿Sabe qué, señor, usted que vive en Concepción, que tiene la mejor tienda en la plaza de Concepción, de donde yo vengo? La mejor tienda ahí, ¿sabes qué? Sorry, usted no tiene los ingresos para echar a esta norma general anti-elusión, porque aquí estamos hablando de cientos de millones. Yo creo que el error que hace el gobierno es no subir ese límite, sino que bajarlo. Si eso no tiene sentido, es carísimo. Esto es un procedimiento que es muy caro, no tiene sentido. Esto debe aplicarse 2 veces al año, 3 veces al año y nada más. Eso estoy de acuerdo que debería arreglarse, porque nuevamente esta norma está hecha para grandes transacciones donde son cientos de millones que se dejen de recaudar. El resto creo que no tiene sentido alguno. Yo en ese punto, si hay 2 cosas que yo pondría en esta reforma, eso es un tema que yo pondría sobre la mesa, y lo mismo para el denunciante anónimo remunerado. También creo que tiene que tener un punto de que la denuncia tiene que ser sobre un cierto monto. Muy de acuerdo. Porque si no, la otra cosa es una ridiculez. Claro. Es algo que yo digo, ¿sabes? Que si yo hago la denuncia es porque estoy viendo, ¿sabes? Que hay una evasión de, no sé, $5 millones, que no pasa, sorry. En Chile ¿cuántas empresas tienen esos niveles de venta? Si eso son las 2 cosas que yo creo que el proyecto tiene que poner, tiene que cambiarse. Y la verdad es que yo cuando le decía esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Nosotros teníamos un grupo de la ex Concertación, gente que tenía Rodrigo Valdés, trabajábamos con mucha gente de varios lados, y eran las cosas que salían. Decía, oye, si lo que yo quiero es que el ministro pueda, para que esto pase fácil, es que el ministro vaya y cuando venga el senador de cualquier región y le venga a hablar, le diga, jefe, háblame, ¿de quién me está hablando usted? ¿De alguien de su región? Yo creo que en su región hay 4 personas que podrían llegar en algún momento a entrar en esto. El resto nada más. Eso es lo que hoy día creo que hay capacidad de hacer. Creo que sería un tremendo avance. Yo creo que sería un buen avance para un sistema tributario que mejora la evasión y elusión y reduce distorsiones. Klaus, estamos pasando el tiempo, pero tienes tu minuto de cierre. Sí, yo creo que en materia previsional pasa lo mismo que en materia tributaria. Echo de menos un espacio de concordancia técnica y luego acuerdo político para un mejor sistema previsional, para un mejor sistema tributario. Yo creo que, y ahí coincido bien con Alejandro, yo creo que no hay mucho espacio político para una posición maximalista por el gobierno en materia previsional ni tributaria.
los tiempos se están acortando cada día que pasa. Y creo que lo mejor que podría hacer usted, estimado señor ministro de Hacienda, es retirar ambos proyectos de ley del Congreso. Y el mejor aporte que usted podría hacer es llamar a mesas amplias, primero técnica, y luego ver si existe alguna posibilidad, después de un trabajo de 1 año o 6 meses mínimo de cada una de las comisiones correspondientes, si existe espacio político todavía hacia el final de su gestión, estimado señor ministro, para proponer acuerdos o al menos proyectos de ley mucho más concordados que lo que usted está colocando sobre la mesa del Congreso en este momento. La alternativa es que se aprueben versiones parciales, muy incompletas, muy malitas de los proyectos muy malos que usted tiene hoy día en conversación y en propuesta al Congreso. Bueno, han quedado muy claras las propuestas, ¿no es cierto? Y aquí hay una propuesta muy bonita, que es una propuesta de sentarnos a la mesa. Sentarnos a la mesa me incluyo, aunque no debería incluirme porque los estoy entrevistando, pero sí creo que es importante que los técnicos tengan voz en esto, porque claramente son quienes más entienden cómo funcionan estas cosas. Y qué linda invitación a sentarnos 1 año a trabajar en una reforma tributaria que ojalá no se vuelva a mover en los próximos 10 años, generando certeza, ¿no es cierto?, que permita que las inversiones vuelvan a Chile. Yo creo que eso es absolutamente básico. Y no solo en eso, y aquí yo quiero agregar un punto que tú lo tocaste, los impuestos, el objetivo de los impuestos, cuando nosotros nos organizamos como sociedad, una parte es pagar la administración del Estado, pagarle a este Estado que está administrando los bienes, pero otra parte importante es la redistribución, y estamos muy mal en eso. En los países OECD que tú nombras, ¿no es cierto?, el nivel que logran con el gasto fiscal para poder aumentar o mejorar la distribución del ingreso es mucho mayor que lo que logramos nosotros. Lo que nosotros logramos en eso es paupérrimo, y además es cada día peor porque hoy día la gente está huyendo de la educación pública, que antiguamente era buena. Yo estudié en colegio público, hoy día probablemente no estaría aquí si estuviera estudiando en colegio público. O sea, efectivamente ahí tenemos mucho por hacer. Muchas gracias, Klaus, muchas gracias, Alejandro, por acompañarme esta mañana. Perdona a ustedes porque nos pasamos en el tiempo, pero espero que hayan estado tan entretenidos como yo. Recuerden que pueden volver a escuchar esto en icare.cl. Así que nos vemos ya la próxima semana, el próximo lunes. Que tengan una linda semana. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias.